Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10. Bienvenidos a un programa más de Reporte 10, mis estimados televidentes y amigos. Soy Jaime Novelo y seguimos aquí en el Reporte 10. Lo consideramos este programa de mucho interés, de mucha actualidad, de crear conciencia y canalizar inquietudes o reafirmar sapiencias dentro de un mundo poco de la vida habitual, pero que nos afecta, como siempre he dicho, a todos por algún lado. Ya nuestros familiares, nuestros seres queridos, donde trabajamos, nuestros patrones, los que cobramos, en fin, todo el mundo. ¿Y de qué hablamos? De los impuestos, del SAT, de los derechos y de las obligaciones que tenemos como ciudadanos, simple y sencillamente por ser mexicanos. Sin más preámbulos, me voy a permitir darle la bienvenida a no solamente un amigo, sino a un colega muy apreciado de mi parte por lo caballeroso y por la entrega que ha tenido siempre en el mundo de la profesión de la contaduría pública. Y me refiero al contador público Joel Calieca Sánchez. Joel, bienvenido al programa Reporte 10. Don Jaime, muchas gracias por invitarme. El don porque tú lo quieres decir. Yo te agradezco como me quieras llamar. Lo que más aprecio es la amistad. Pero en fin, como te sientas cómodo, mi amigo. Y por el otro lado, bueno, a nuestro ya lo suficientemente visto para considerarlo como lo voy a presentar, corresponsable del programa Reporte 10. Mi también amigo, el contador público certificado Santiago Rejón, expresidente del Colegio de Contadores Públicos de aquí de Cancún y practicante de la vida profesional desde el mundo de la independencia. No omito mencionar, que dado el programa de hoy, que Joel es integrante de la comisión representativa ante el organismo del Seguro Social, ¿no? El organismo de seguridad social. Nosotros como Colegio de Contadores Públicos estamos pero mejor lo dices tú, ¿de qué exactamente? Sí, bueno, en el colegio, sobre todo el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, del cual se encuentra afiliado el Colegio de Contadores Públicos de Cancún, forma comisiones de especialistas, dentro de los cuales podemos encontrar, por ejemplo, un área muy conocida que es la parte fiscal, pero a su vez ha habido especialidades como la parte de seguridad social, que únicamente son, pues en este caso, la comunicación con las autoridades del IMSS, del Infonavit y algunas veces también temas relacionados con algunas contribuciones estatales, como el tema de nóminas, pero principalmente se enfoca a esos dos organismos y la comisión especializada para estos temas es lo que comúnmente conocemos con las siglas de CROS, que es la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social. Muy bien, Joel. También Joel es el vicepresidente técnico de nuestro colegio, queridísimo colegio de contadores públicos de Cancún, Asociación Civil. Pero me gustó mucho la explicación que él dio, porque lo tengo que decir, si uno no es sincero en un programa que tiene uno la obligación de serlo y de que la comunicación sea con la mejor intención, con la objetividad debida, no cumplimos con esta función de ser comunicadores. Si por alguna razón estamos aquí, porque estamos comprometidos con una verdad, pero la verdad es tan amplia, es nuestra verdad, lo que nosotros podemos sentir y donde se hace coincidente quien nos escucha, de que estamos hablando con la verdad. ¿Y a dónde voy con esto? A que dentro de lo que es el aparato, vamos a ponerle profesional,
los que practicamos la profesión de la contaduría pública, y no me quiero desviar, es por lo que digo Joel, al estar muy cerca de la responsabilidad de lo que es las retenciones a los trabajadores, el entero que hacen ellos mismos, que son los héroes anónimos de este país, porque ahí les retienen y les enteran. No es el empresario que ve cómo le hace con la arquitectura fiscal y por dónde se va para poder pagar dentro del marco que siempre es lo aconsejable, dentro del marco legal, cómo puede cumplir lo más posible con sus obligaciones fiscales. Pero no son todos, lamentablemente. Muchos buscan otros métodos por los cuales irse a efecto de disminuir su carga fiscal, aunque se estén creando riesgos. Y vuelvo a Joel, la seguridad social, el Infonavit, la pensión que el trabajador tiene todo el derecho a percibir, y que si en este país se adolece de algo es de los abismos económicos que existen entre los que más en promedio ganan con los que menos en promedio ganan. Ese abismo es lo que está creando los problemas que tenemos en México, y no me quiero meter ni quiero seguir hablando de esto que ya empecé a hablar. Aquí queda, para que podamos entrar pues de lleno al programa que tenemos y estamos comprometidos, pero siempre una adentradita de esta naturaleza, pues para empezar es mi estilo, ¿no? Espero que lo tomen a bien. Entonces nos vamos con el programa, tal cual lo habíamos pensado y diseñado, aquí siempre con el apoyo de mi buen amigo Santiago Rejón. Esperemos que les resulte interesante. ¿Por dónde empezamos ya después que me caliento? No, sí, ya espérate, tomo la retirada para que entres tú. Ya estaba por la salida hacia Mérida y... ¿Y qué pasó con el programa? Nos vamos para adelante, Santiago. Aquí vamos a aprovechar a Joel. Joel, claro que sí. Bueno, antes que nada, buen día. Pues estamos aquí en el programa Reporte 10 y en esta ocasión pues vamos a entrevistar a Joel, al contador Joel Calleca. Él es especialista en este tema de seguridad social y nos va a hablar de temas como es la pensión, y también aunado viene el tema que hemos estado platicando en programas anteriores, que es las reformas que hay en la outsourcing, porque también tiene que ver, es junto con pegado. Y con un programa no se agota, el tocar pinceladas en un programa, por eso insistimos en ello, y qué bueno que Joel, por lo que domina, tiene también mucho que ver con la outsourcing, que podría ser que lo toquemos desde ahora, pero lo habíamos diseñado para la siguiente parte. Ahorita nos vamos a lo que es... A enfocar a las pensiones. Okay. Si en algún momento hay una arista donde tengamos que tocar la parte del outsourcing, pues la tocaremos, ¿verdad? La implicación que lleva este tema del outsourcing, pero las pensiones. Las pensiones, ¿desde cuándo tenemos el derecho a obtener una pensión? Desde el momento en que nosotros empezamos a tener una vida laboral, desde el momento en que nos dan de alta el Seguro Social. Ustedes como espectadores, ¿en algún momento han visualizado hacia atrás en qué año se inscribieron? Todas esas preguntas nos las van a contestar, porque es un antecedente, ¿verdad? Desde cuándo ya tengo el derecho a la pensión, si tengo derecho a estar pensionado en el momento de estar inscrito, cuándo se puede perder las semanas cotizadas y todo ese mundo que a veces lo olvidamos, porque la pensión, a finales de cuentas, se da a partir de los 60 años, y por mientras si tengo 25, 40, 55 años, tal vez no me preocupo de ese tema que es la pensión, pero es un área que debemos de tocar en este momento y saber todas esas aristas por las cuales debemos o podemos estar pensionados. Existen ciertos momentos en donde dejamos de trabajar y dejamos de cotizar. También esos temas vamos a ver para que posteriormente el contador Joel nos explique, ¿verdad? Joel, tengo entendido que hay un régimen desde 1973, del cual posteriormente hay una modificación en el 1997, y eso es un parteaguas en las pensiones, ¿verdad? Porque del 97 partimos de antes del 97 y después del 97 con lo que son las pensiones. ¿Nos podrías hacer alguna referencia de antes del 97, cómo eran las pensiones, y después del 97? Por favor. Sí, gracias, Santiago. Pues mira, la realidad es que el tema de las pensiones tiene un interés muy particular, porque recordemos que constitucionalmente
todos los mexicanos tienen derecho a la seguridad social, ¿no? De hecho, no debería de estar limitado única y exclusivamente a quien mantenga una relación laboral. Ese ha sido un tema, pues a lo mejor tal vez que ha sido una constante siempre, porque desafortunadamente la infraestructura probablemente que se encuentra hoy para prestar esos servicios de seguridad social no es suficiente para abarcar a toda la población, ¿no? Y entonces buscan que sea hoy en día limitado a quien mantiene una relación laboral, cuando en realidad pues debe de ser para todos por el hecho de ser mexicanos, ¿no? Y de ahí se deriva también algunos derechos que a futuro las personas, cuando terminan o llegan a un límite de edad para su situación o en su situación laboral, y ya requieren hacer una pausa o tal vez disminuir un poquito el desgaste que se puede tener durante muchos años laboralmente, el tener derecho a una pensión económica que le permita mantener su estilo de vida. Ese ha sido una de las, digamos, situaciones principales que busca un trabajador, que al final de su vida laboral pueda mantener su estilo de vida. Pero por otro lado, el gobierno también se ve en una disyuntiva, porque si bien podría estar de acuerdo en esta primicia de mantener el estilo de vida, tiene una problemática que es la parte económica, el financiamiento de esas pensiones. Y entonces la ley anterior, la ley que hoy se conoce como la ley antigua, que data de 1973, esa ley tenía como beneficio el que un trabajador, en términos generales, pudiera obtener una pensión equivalente al promedio de su salario de los últimos 5 años, sin mayor requisito más que las semanas de cotización, que en ese caso se consideraban 500 semanas. 500 semanas. Creo que continúan las 500 semanas, ¿verdad? Sigue siendo para quienes hayan mantenido una relación laboral antes de la entrada en vigor de la nueva ley, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la ley actual? La ley que entró en vigor el 1 de julio del 97. Eso fue un parteaguas en el tema pensionario, porque anteriormente las pensiones las administraba el gobierno. El gobierno era quien administraba los fondos para los pensionados. Y llegó a tener a lo mejor en aquellos momentos una proyección de que los recursos no podrían ser suficientes en la medida en la que se fuera incrementando el sector de pensionados, donde con la ley anterior lo que hacía era que quienes se encontraban en una situación laboral financiaban la pensión de quienes iban concluyendo su situación, su etapa o su periodo, su vida laboral, ¿no? Eso era en una situación donde la expectativa de vida no era tan amplia, ¿no? Como la que hoy se tiene, ¿no? A lo mejor una expectativa de vida de 70 años era algo que muy pocos se podrían dar el lujo de alcanzar, ¿no? Pero hoy, con todos los avances, pues la expectativa de vida ha ido creciendo, claro, ¿no? Y a partir de 1997, antes el Seguro Social estaba encargado de las pensiones. Después del 97, bueno, 97 estamos hablando de a partir del 1 de julio, julio, a partir del 1 de julio ya entra el nuevo sistema de pensiones, ¿verdad? Así es. Estaba sacando cuentas como buen contador en este momento, y las personas que hoy día tienen 23 años, pues en ese momento estaban naciendo, como para tener un aproximado de quienes sí pueden tener ya el derecho. A eso le quitamos, no sé, 18 años, porque probablemente ya estaban en una vida laboral, ¿verdad? Claro.
A partir del 1 de julio del 97, ¿quién se hace cargo de las pensiones? Ahí es cuando nace las famosas AFORES, ¿no? Entonces, las AFORES, que son las administradoras de fondo de ahorro para el retiro, son las que hoy en día se encargan de administrar los recursos. Por eso y vemos en la práctica que hay muchas empresas que se dedican exclusivamente, y a lo mejor de las más conocidas, que para no mencionar tantas marcas, la Afore Siglo XXI, que es la que en algún momento fue parte del propio Seguro Social, ¿no? Pero también existen afores en los bancos. Así es. De ahí también existe bancos que en su momento se constituyeron con el fin de poder administrar las pensiones de un sector que evidentemente les permite obtener un rendimiento financiero, y ese rendimiento financiero obviamente sirve para la propia Afore, pero también en su momento para distribuirla entre los propios pensionados, ¿no? Claro, claro, esa es una parte importante para que el público pueda entender cómo va lo que es la pensión, ¿verdad? Entonces, si partimos de estas fechas, tendríamos que ver en cuál de las dos leyes me encuentro, en la que le llamamos la ley antigua, o a partir de la nueva, que es del 1 de julio en adelante. Así es. Esto conlleva a que, tengo entendido por ahí, que a muchas personas salir cambiando de trabajo, sus afores fueron cambiando, tuvieron un afore en un banco, después en otro banco. Lo recomendable es unificar cuentas. ¿Qué es lo que debe de hacer la persona para que cuando llegue el momento de pedir su pensión o tramitar su pensión, cuáles podrían ser los puntos que debe de tener en ese momento que ya es importante el solicitar la pensión? Sí, bueno, nada más tratando de redondear un poquito los antecedentes que decía de la ley anterior y por qué se da el cambio del 97. A partir del 97 se da el cambio, puesto que no era suficiente los recursos que podría tener en ese momento para poder financiar una pensión. Se crean las AFORES, y a partir de que se crean las AFORES cambian las reglas del juego. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de pensionarte con un promedio de tu salario de los últimos 5 años, en el 97 con el esquema de AFORES, la situación se vuelve un poco más estricta, porque entonces el trabajador va ahorrando durante toda su vida a una cuenta individual de retiro. Esa cuenta individual de retiro, vamos a decir que es como el cochinito donde le van sumando cantidades, para que llegada la fecha o la edad de retiro, lo que haya ahorrado en ese cochinito es lo que se va a llevar, a diferencia de la ley anterior, que da más ventajas, daba más ventajas al pensionado para obtener un importe importante. Entonces, durante la vida del trabajador, con el actual esquema, con la actual ley, aunque cambie de Afore, siempre va a mantener una sola cuenta individual de retiro, que va a estar ligada, obviamente, a sus datos personales, ¿no? A su RFC, principalmente número de seguridad social, y a su CUR. Cuando tienen diferentes números de seguridad social, ahí sí hay un problema, porque cuando llega a la etapa de querer ejercer su derecho de pensión, ese número de seguridad social pudo haber, más bien tiene destinado ciertos fondos, y el otro número, o 2 o 3 más, puede tener el resto de los fondos. Entonces, ¿qué se sugiere en esos casos? Unificar, hacer el trámite de unificación del número de seguridad social en este caso, en la subdelegación del Seguro Social. Joel, yéndonos a una comparación de los dos sistemas, y así le quiero llamar en este momento, sistemas.
el antiguo y el moderno. Hay que partir de la base, el diseño, bueno, yo ya lo dije varias veces, y lo voy a estar repitiendo siempre, no mucho para que yo no me lo crea, porque no me gusta creerme que ya tengo 75 años. Ya estoy en el promedio de que antes ya debería yo de estar en otro lado, contando otras cosas en otros espacios, según la religión de cada quien. Pero la ley antigua es diseñada por, hasta donde sé, por verdaderos estudiosos. Me estoy refiriendo a los estudios actuariales que se hicieron en su momento, para determinar cómo darle al mexicano en general y al trabajador en particular, porque el que tiene derecho a la seguridad social no solamente era el trabajador, sino su familia también. Entonces se volvió tripartita. Una parte ponía el gobierno en esta idea de crear una seguridad social, otra parte ponían los patrones y otra parte los trabajadores, siempre y cuando estén por arriba del salario mínimo. Fue tan exitoso el diseño de la seguridad social en México que fue copiado por varios países sudamericanos, que siempre han visto, y sobre todo en esa época, veían a México como el hermano mayor en materia, pues, de este tipo de cosas que estamos hablando, ¿no? Es así como se van generando en el seguro social una obligación del patrón pagar su cuota, retenerle, y el gobierno, que no hay por qué, mejor dicho, sí hay por qué recalcarlo. El dinero del gobierno no es del gobierno, el dinero del gobierno es del pueblo que paga impuestos. Los contribuyentes. Claro. Así es. O sea, el mismo contribuyente, patrón o trabajador, le daban al gobierno para que no nos perdamos. Y así se dice, el gobierno da. No, el gobierno da, pero da algo que no es de él, que está administrando. Así es como se crea la seguridad social en México, nace el seguro social con unos magníficos hospitales y con un programa de pensiones que tenían diseñado que a los 60 años podía ya pensionarse, que se llama jubilación también, dependiendo si es iniciativa privada o gobierno, ya le estamos llamando pensión, sigámosle llamando así, para que pudiera pensionarse no con el 100% de su salario, sino mientras más, no podía antes de 60 años, y si a los 65 años pedía su pensión, la gestionaba, ya tenía derecho al 100%. Pero a los 60 años, oye, a los 60, yo veo ahorita gente de 60 años y bailan rock and roll y twist y no se les tuerce la columna. Y no te quiero hacer una demostración, pero yo que tengo... Don Jaime, yo lo he visto bailar hasta twist. Ya me hiciste publicidad. Voy a quedar rojo, ya estoy quedado rojo, ya lo sentí. Pero es cierto, y como yo muchos. Entonces, la vida se prolongó, cambió para hombres, para mujeres. Nosotros, ahí sí, exclusivo, ustedes no se metan conmigo ahorita, inventamos al rebelde sin causa. El famoso rebelde sin causa se dio en los años 60, cuando yo andaba entre los 15 y los 20 años de edad. Pues seguimos siendo los rebeldes sin causa, pero traducidos, pero la mentalidad que mundialmente se creó en ese momento sigue estando vigente. Y vemos a motociclistas o en sus autos antiguos que a mí me gustan, con la arremangada la camisa, la gorrita y ahí, o sea, cambió la vida. Y al cambiar la vida, cambian estructuras, cambian muchas cosas. Y volvemos al seguro social. El seguro social, aparte de que no me consta, pero todo el mundo dice, críticos del gobierno y hasta gente del mismo gobierno, se volvió la caja chica de los gobiernos federales. Y ahí, pues, quiero pensar que si es caja chica, pues se podía tomar ahí cosas y se vino mermando ese potencial que tenía. Llegó el momento que no le podía hacer frente a sus responsabilidades que se traducen de la otra parte, derechos de la ciudadanía y del contribuyente.
Y empezamos a ver cómo hospitales que no les daban mantenimiento y cómo crecían comunidades, entre ellas Cancún, que no tenían la suficiente estructura para poder asistir en la seguridad social, sobre todo en la parte de médica, a sus cuentavientes, derechohabientes se les llama. Y es que hay un mundo, y podemos poner siempre a Cancún como ejemplo, de albañiles, de mucha gente venida, sobre todo del sureste del país, donde a veces no saben ni el apellido cómo decirlo, y por lo tanto al componerlo, y qué bien que hiciste la observación, empiezan a tener otros registros y lo que se va cotizando pues va cambiando y se va yendo a otros números de control dentro del Seguro Social. El Seguro Social se da cuenta de esto, hace un parteaguas y dice, no, ya no más. Ya no van a ser 500 semanas de cotización, que si tenemos en cuenta que cada año tiene 52 semanas, pues a los 10 años eran 520 semanas. O sea, a los 10 años de estar trabajando y con el previo de 60 años también, o el complemento mejor dicho, ya se podía pensionar. Y ahora le prolongaron a 1.250 semanas. Más del doble que tenía. O sea, el trabajador actual, el joven que ponía a Santiago de 23, que hoy tiene 23 años, necesita trabajar 20 años y haber cumplido siempre los 60. Sí. Ahí no le cambiaron. Ahorita no le han cambiado. Pero ya no es aquella buchaca donde entraba el gobierno, el patrón y el trabajador. Es lo que él ahorre. Así es. Lo cual lo deja en una situación difícil porque también tiene derecho a pedirle a su afore de su ahorro en caso de una necesidad, y si lo toma pues disminuyó su ahorro, y ahora como van a tener una calidad de ciudadano pensionado para este joven de 23 años paupérrima, ¿eh? Sí, la verdad es que hay estudios actuariales que llegan a la conclusión de que con el nuevo esquema, el de Afores, alguien debería llegar a su cuenta individual por lo menos 2,5 millones de pesos. Imagínate. En su vida laboral. Entonces, pues es bastante, ¿no? Además de que mantener casi 25 años, que es lo que nos da las 1.250 semanas, casi 25 años de cotización continua, hoy en día es muy complicado, porque veamos la situación del COVID, cuántos dejaron de cotizar, por cuánto tiempo, hasta que nuevamente formalicen un empleo. Sí. ¿No? Y lamentablemente por ser jóvenes no tienen plena conciencia. Los que ya se van acercando a la edad empiezan a ver, ¿y de dónde voy a sacar para subsistir, ¿no? Ya terminamos lamentablemente la primera parte de este programa. Nos vamos a tener y tenemos material con este tema que muchísimo, ¿no? Pues sin querer dejar el tema de pensiones, lo podemos retomar y lo vamos a retomar en esta segunda parte del programa cuando hablemos de outsourcing, porque yo veo al outsourcing como el caballo negro del apocalipsis, que viene picando por donde puede, causando malestares cuando es una outsourcing mala. Sí. Y cuando es una buena outsourcing, es el buen caballo de espadas que viene, pues espadas, no sé, pues sí, defendiendo, vamos a ponerle así, ¿no? Para que valga el ejemplo. La parte positiva de... La parte positiva, ¿no? Porque tan puede solucionar como debe de solucionar problemas de carácter de empleomanía, la outsourcing, y muchos de esos necesarios además, como también irse por el lado de la parte mala, negativa, que provoca más bien perjuicios. Pero eso lo vamos a tratar en la siguiente segunda mitad de este programa. Así que regresamos. En un momento regresamos a Reporte 10.
Quintana Roo vive. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico, área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. ¿Qué tal? Aquí de nuevo en el programa Reporte 10. Vamos a darle continuidad al tema de las pensiones, pero vamos a darle un pequeño giro, ¿verdad? Ya hemos visto que las pensiones se le aplican a las personas que están laborando y que tienen más de 500 semanas, que están activos, que tienen arriba de los 60 años, etcétera, etcétera. Bueno, hay una modalidad para los que dejaron de trabajar y que de algún modo piensan que no van a tener el derecho a estas pensiones. Se llama modalidad 40. La modalidad 40 se encuentra en la página del Seguro Social. Podemos observar cuáles son los requisitos que maneja y es la afiliación voluntaria. Dejé de trabajar y quiero pensionarme. Pensábamos que esta modalidad no la existe. Muchas personas que les he preguntado no tienen conocimiento de esta modalidad 40, que como bien decía el contador en el corte, es sacarse la lotería de algún modo porque a finales de cuentas no lo visualizamos. Ustedes pueden optar por la modalidad 40 afiliándose de nuevo en un régimen voluntario en el cual debes de empezar a pagar mínimo, tengan en consideración, antes de los 55 años o a partir de los 55 años, porque van a ser 5 años que le van a permitir llegar a los límites que le dan la opción a pensionarse a partir de los 60 años, ¿verdad? Entonces no eche en saco roto esta modalidad 60 si usted piensa que ya no puede trabajar. O sea, que no va a trabajar, que está trabajando, pero que no tiene la opción del Seguro Social para darle la continuidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando se retiró de la labor, puso su tienda, se dedicó a otro tipo de trabajo en donde usted no está asegurado. Eso le va a permitir decidir si opto por la modalidad de 40. Esta modalidad, ¿nos podrías platicar un poquito, Joel, en qué consiste en términos generales? Ya avancé un poco, pero ¿lo podrías complementar, por favor? Sí, claro. Finalmente, con estos cambios que comentábamos en el programa anterior de la ley anterior del 73 y la nueva ley del 97, una de las incorporaciones o de las aportaciones que hace la nueva ley es el régimen de continuación voluntaria al régimen obligatorio, ¿no? O sea, eso parte desde julio de 2097. 97. Del 97. De hecho, sí, entonces es una cotización o una inscripción al régimen voluntario con, vamos a decirle, modalidades del régimen obligatorio. Por eso es un voluntario obligatorio. Y de ahí, ¿qué te permite en términos generales? Se conoce como modalidad 40 porque el Seguro Social, dentro de sus registros, ha asignado determinada nomenclatura o determinado código a ciertos servicios, ¿no? Ciertos servicios destinados a un sector en particular, ¿no? Por ejemplo, en su caso, si fuera un sector familiar o un seguro familiar independiente, tiene la modalidad 42, ¿no? Pero la modalidad 40 es el número que le asignó el Seguro Social a la posibilidad de que alguien que ha dejado de laborar y que por la edad en la que resulta más complicado poder volver a recontratarse,
Recordemos que muchas veces laboralmente, a veces desde los 40 ya te consideran alguien viejo, grande, al que difícilmente se le van a abrir las mismas oportunidades que a alguien joven, ¿no? Entonces, para alguien que a sus 50 y tantos años deja de laborar y ya no tiene la oportunidad de volver a contratarse, aquí tiene la posibilidad de continuar nuevamente, de continuar cotizando, de continuar generando semanas, ¿sí?, para que pueda llegar a la edad de jubilación, a los 60, y poder obtener una pensión, ¿no? En esta modalidad 40 me inscribo voluntariamente. Por ejemplo, yo hice el ejercicio en la mañana, ya que íbamos a tocar el tema. Entré al Seguro Social, me fui a modalidad 40, le puse mi CURP, le puse mi número de Seguro Social que tengo y le puse un correo. Inmediatamente me llegó un resumen de las semanas cotizadas, con quién estuve trabajando. Allá pude observar que con el contador Novelo estuve unos cuantos meses laborando, hace un buen rato, como historia, no traje el documento, pero ya puedo decir que el contador Novelo fue mi patrón en algún momento. Y te inscribí en el Seguro Social. En el Seguro Social, afortunadamente, para presumir en este espacio. Buena onda. Bueno, ¿qué sucedió? Que veo que tengo un número de semanas cotizadas, descubro que tengo la opción de usar la modalidad 40, que en su momento puedo tener el derecho a una pensión cuando no la tenía visualizada en mi vida, porque como contador, al poner un despacho, al estar trabajando en sociedades civiles en donde no estamos asegurados, no lo había visualizado. Ahora, en este tipo de situación, me imagino que a varios contribuyentes, a varias personas que están en estas situaciones similares, podrían abrírsele esa expectativa, ese espacio donde digan, bueno, pues ya estoy en los 55 años, ¿puedo tener ese derecho? Sí, vigilen la página, chequen dónde está con esos 3 elementos, con lo que es la CURP, con lo que es su seguro social y con su correo. No tarda más que segundos en que te regresan y te dan tu estado de cuenta de cómo está, ¿verdad? Bien. En este ir y venir, ¿qué es lo que sucede con las personas que en su momento pueden estar trabajando? Y voy a incorporar un poquito una arista del outsourcing. Dejaron de trabajar en una empresa, se metieron al outsourcing. ¿Qué complicaciones le trae en sí el que los hayan cambiado por su patrón o que se hayan ido a un outsourcing? Pues la principal y la que es muy evidente es la disminución de las aportaciones en la cuenta de retiro. Para muchos a veces no es representativo si tienes opción de apegarte o acogerte al régimen antiguo, porque al final de cuentas en el régimen anterior, con 5 años cotizando a un sueldo alto, puedes aspirar a una pensión pues ya más razonable. Pero para quienes no cotizaron en el régimen anterior, la situación sí representa una disminución a ese ahorro que tendría que ir haciendo durante su vida laboral y al monto que podrá recibir en el futuro. O sea, para alguien que hoy en día no tenga acceso al régimen anterior, el estar en un régimen de outsourcing con una disminución de su salario del 50% más de lo real, pues lo que implica es una pérdida de aportaciones que tiene que ir haciendo el patrón a esa cuenta individual y por tanto su pensión al final de cuentas será menor, ¿no? Claro. Quiero entender, Joel, que ¿cuál es el transcurso que pasa entre el patrón anterior y la outsourcing? Yo vengo trabajando, vengo ganando 10 salarios mínimos y de repente el patrón me dice, te vas a esta empresa como outsourcing y te siguen pagando lo mismo, porque al final te siguen pagando lo mismo o un cachito más. Solamente que lo que entra para efectos de cotizar es el salario base de cotización con el que te dan de alta y no con las otras prestaciones que a finales de cuentas es donde viene la afectación. Porque ves la misma cantidad que te pagan, pero no te das cuenta, no vigilas que el salario que cuenta para este tipo de pensiones,
para los créditos del Infonavit, para otras situaciones de salud, por ejemplo, si tienes un accidente de trabajo, esto merma la cantidad que te van a aportar en la cuestión de esos momentos que estás pasando difíciles, ¿verdad? Entonces, esa también puede ser una complicación de transferirse al outsourcing. Sería nada más vigilar con cuántos salarios están. Normalmente es 2 salarios mínimos con lo que parten. Y esto es una complicación que nos va dando a nosotros para efectos del tema que estamos tocando hoy día. Por eso lo relacioné con lo que es el outsourcing, las afectaciones que se tienen, ¿verdad? De hecho, esa ha sido parte de las situaciones o de los motivos que ha tenido el Ejecutivo para que hoy en día tengamos en el Congreso una iniciativa que pretende eliminar la subcontratación, relacionándolo esto con el outsourcing, ¿no? Es uno de los motivos porque finalmente señala al Ejecutivo en su exposición que además de la disminución o la afectación a las arcas del gobierno federal mediante las contribuciones de seguridad social, que evidentemente se ven disminuidas, existe una disminución en la cantidad que podría obtener en el futuro con una pensión alguien que estuvo durante la mayor parte de su vida en un régimen de outsourcing con un salario inferior al real, ¿no? Así es. Sí, de todas formas hay una afectación. Siempre. Al estar en un outsourcing hay una afectación, excepto las outsourcing que están llevando la situación real del trabajador tal y como sale. Que ¿verdad? por motivos de que la empresa que las contrata no tiene la obligación, la necesidad de mantener un técnico, por decirte alguien de mantenimiento, durante todo el tiempo. Prefiere contratar, quiero pensar en más de uno para que lo hagamos más sentido. ¿Por qué voy a mantener un equipo de mantenimiento cuando solamente lo necesito para que me cheque las máquinas cada 6 meses? Y tengo que pagarles un salario mensual, cuando mejor contrato a aquella empresa especializada en darle mantenimiento a esas máquinas que tengo y contrata a esa que se le llama outsourcing. Pero si soy un hotel, un restaurante, por hablar de lo que hay aquí en Cancún, y mis 80 empleados los pongo en una outsourcing, el afán de no pagar como deben de ser para ahorrar, me estoy poniendo un caso concreto y que muchos posiblemente conozcamos de un lado o de otro. Entonces el representante del outsourcing te pregunta, ¿lo pongo con salario mínimo? ¿Lo pongo con 2 salarios mínimos? Ahí viene la afectación que tú estabas comentando, ¿no? ¿Le vamos a pagar Infonavit? ¿No le vamos a pagar Infonavit? No, y a ver, hazme la cuenta, no, pues ponlo aquí. Y le está privando al trabajador del salario real con el cual le venía pagando antes de que entre al outsourcing. Esto, pues lógicamente, el trabajador, por necesidad de tener un trabajo, lo acepta normalmente. No lo rechaza, lo acepta, y viene la afectación de todo esto que estamos hablando. Y nuestro presidente de la República, con esta manera que tiene de actuar, y lo ha demostrado con los fideicomisos, pues mejor arranco de tajo el árbol, aunque no sea una sola manzanita la que esté poseyendo. Lo que dijo en la mañanera el representante de los patrones, ¿no? Y así lo está proponiendo. Fuera todas las outsourcing, porque estas han demostrado en un gran porcentaje que no se usan como debe de ser, sino va en detrimento de la clase trabajadora, ¿no? Ahí vamos. No quería yo, apoyando lo que dijiste, Santiago, un ejemplo muy rápido. El trabajador que entre al módulo 40, ley del 73, tiene 250 semanas solamente. Estoy enmarcando en un ejemplo muy sencillo, ¿no? 250 semanas de cotización. Tiene 60 años. Y quiere pensionarse con el 100%. Cuando tenga 65, quiere pensionarse con lo que pueda. Si entra a la modalidad 40, le va a costar en promedio
estoy haciendo el ejemplo lo más sencillo posible, 5,000 pesos mensuales, ojalá y lo pudiera pagar. 5,000 pesos mensuales al año son 60,000 pesos. Multiplicado por 5 años para que tenga el promedio, pues serían 300,000 pesos. Y con este esfuerzo de 5,000 pesos mensuales, a los 5 años habrá complementado sus 250 semanas, porque empecé diciendo eso. Tenía 250 semanas, pero no más, pues ya no hay quien lo emplee. Él puede entrar a la modalidad 40, complementar hasta sus 500 semanas, un poquito más con el ejemplo que acabo de dar, y pensionarse. ¿Hasta cuánto va a recibir de pensión? Más o menos pagando unos 5,000 pesos promedio, podría recibir una pensión de unos 23,000 a 25,000 pesos. Sí. Según mis cálculos. Bueno, influye mucho el número de semanas Cuenta. acumuladas, ¿no? Entre más semanas acumuladas, mejor pensión. Importe, ¿sí? Dependerá también del salario, en ese caso de los últimos 5 años solamente. Sí, pero puede pensionarse, vamos a pensar que se va a pensionar con 20,000 pesos. Le costó 300,000 y cada mes va a recibir 20,000. Entonces al año ya recibió 240,000 y por unos cuantos meses más ya desquitó y puede tener una pensión digna. Recupera su inversión. Para poder, claro, recupera su inversión y puede tener la tranquilidad de una vida digna. Y además, ante un fallecimiento, su esposa podría seguir recibiendo esa pensión. Sí. Disminuido en un 10% más o menos. Sí, al final de cuentas tiene una pensión por viudez, ¿no? No la misma pensión del asegurado, pero las asignaciones familiares le darían... Y sigue disfrutando de las atenciones que le puedan proporcionar los hospitales, las clínicas del Seguro Social. Que esa es la parte, yo creo, también de las más relevantes, Es porque sí, finalmente los temas de atención médica, farmacéutica y quirúrgica queda cubierto por digamos, de manera permanente para el pensionado y recuerden, pues, conforme avanza la edad, pues vienen más pues, dolencias de salud, ¿no? Entonces, el Seguro Social es uno de los institutos que creo que tiene los elementos, los recursos o las especialidades que sin un costo adicional puede tener acceso los pensionados. Claro, pero para esto quiero entender de que me adhiero a la modalidad 40, sigo obteniendo los servicios de salud, pero también hay un relativo beneficio porque no se pagan todos los conceptos que cuando eres trabajador se vienen pagando, ¿verdad? Porque ya se eliminan algunos conceptos que se pagaban, no sé, la guardería, el riesgo de trabajo que lo paga el patrón, ciertos detalles sí. Solamente son los que se incorporan y que son los que te van a Esta cobrar, modalidad, ¿no? 40, hay que a lo mejor aclarar que no te otorga durante el tiempo en el que cotices, no te otorga la cobertura médica, por sí sola no. Si quieres obtener la cobertura médica, correcto, tienes que contratar un seguro de salud individual, y esto o familiar, puede ser también un seguro familiar en el propio Seguro Social. Que puede ser como el de la modalidad 42, algo parecido, ¿verdad? Así es. O sea, tener el 40 más posiblemente algo te dan muy una parecido cuota al 42. anual o una cuota mensual. En algunos casos, vamos, ya predeterminada, y tú vas pagando por adelantado, ¿no? Así vas es. pagando por adelantada la cobertura. Pero esta modalidad 40, Joel, yo no tengo ningún patrón. Lo que voy a hacer es ir y pagar directamente y tengo que vigilar que puntualmente esté pagando porque si no se corta ese derecho. Así es. ¿Verdad? Sí, en el momento. No puede fallar dos veces. Le interrumpí. Adelante. No, está correcto, pero esto que dijo Joel, que se suspende la atención médica durante los 5 años, pero a partir de que empiezas a recibir tu pensión, sí recuperas ahí esa. Ahí sí regresa la atención médica, y ya es uno de los beneficios que tiene el pensionado, además de la parte económica. La otra parte que quería comentar en cuanto a la modalidad 40,
es que algunos también lo han utilizado para, a lo mejor de manera premeditada, no cotizar, a lo mejor de manera incorrecta, no cotizar aunque tengan una relación laboral, omitir pagos y los últimos 5 años sumarse a este beneficio y poder tener acceso a una pensión. Y por esa razón, también existe ya por ahí algunas iniciativas en el Congreso donde pretenden limitar este beneficio para que los trabajadores no puedan llegar a un salario máximo en los últimos 5 años cuando toda su vida laboral tuvo un salario inferior, ¿no? O tal vez no cotizó, o tal vez estuvo en un outsourcing y los últimos 5 años se incorpora a un régimen. Hoy por hoy lo puede hacer sin salirse del marco legal. Hoy es posible. O sea, por ejemplo, Santiago Rejón hoy tiene 51 años, tengo 4 años para inscribirme a partir de los 55, me voy a adherir al seguro voluntario en el régimen obligatorio y ya empiezo a pagar mis cuotas de 55 a 60 años, ¿verdad? Entonces, cuando entro a esta modalidad 60, yo voy a 40. tener modalidad, pero 40, hablando de los 60 años, a los 60 años es cuando empiezo a tener el derecho a pensionarme, ¿verdad? Pero la pensión no va a llegar al 100%. Sí, ¿Por ¿no? qué? Porque empieza con un 75%, si tú te quedas un año más cotizando, va a ser el 80, 85, hasta llegar a los 65, que es cuando se complementan el 100% de la pensión sobre el salario base de cotización que se tenga. Lo que nos comenta Joel, una reforma que están proponiendo por el actual gobierno es que el tope máximo son 25 UMAS. 25 UMAS. Y lo quiere reducir a 10 UMAS. Esta iniciativa aún no pasa, está todavía en el Congreso. Sí. Esperemos que. Pero hay especialistas que nos han dicho y lo andan soltando a viva voz de que es probable que sí funcione y sí quede la modalidad de las 10 UMAS. Sí. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Vamos a decirle a nuestro televidente que es una UMA. Sí, claro. La UMA viene a sustituir en su momento las referencias que se venían haciendo en distintas leyes fiscales, laborales. Salario mínimo se ponía. Al salario mínimo. O sea, el salario mínimo en su momento era la unidad de medida para muchos aspectos legales, ¿no? Pero esto limitaba a que este salario pudiera tener incrementos como los que ha tenido en los últimos años y que hacía que tuviéramos un salario que de ninguna manera cubría las necesidades básicas de una persona, ¿no? Las necesidades básicas por lo menos de alimentación. Y entonces se volvió un tema muy controvertido que finalmente, y a lo mejor un poco politizado, porque finalmente lo que hicieron es quitar de referencia al salario mínimo e incorporar una unidad de medida de actualización que por sus siglas conocemos como una UMA. Que equivale a, ¿cuántos? 86 y ahorita no tengo 86. 88 pesos está ahorita. Muy bien, nos quedan muy pocos minutos para terminar esta segunda parte y de verdad que lo lamento porque tocar estos temas de alguna manera, a pesar de estar en la profesión, no dejamos de hacer un repaso. Y no es lo mismo cuando se lee que cuando se habla, a cuando se convive con otras ideas, hacemos un verdadero repaso y hacemos hasta consultas entre nosotros mismos y mandamos ideas, que de eso se trata. Pues aquí no somos especialistas, No, el especialista así aquí es Joel y él nos Sí. trae esos temas y recuerden que cada caso es muy particular, Sí. porque pueden parecerse, pero no van a dar el Así mismo es. resultado, ¿verdad? Nunca. La No, combinación eso es- de años trabajados, de cotizados, de salarios, todo eso va a ser diferente cada caso. Claro, por eso recomendamos que en caso de que hoy le hayamos dejado 1, 2 tips o inquietudes, pues en su momento acérquese, como hemos estado recomendando, a los especialistas, contadores que están directamente involucrados
en la parte de seguridad social, que les pueden ver Seguro Social, Infonavit, los problemas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, las contribuciones estatales. Hoy nos estamos quedando con falta de espacio para continuar con este tema, porque no hemos tocado algunos detalles como qué pasa con la PTU, qué pasa con otras cuestiones que son también intrínsecamente relacionadas con la parte aguinaldo. laboral, el aguinaldo, lo que Sí, es la señor. previsión social, un mundo, Bueno. lo que es el seguro social, ¿verdad? Pero pues eso será un buen motivo a que nos vuelva a acompañar aquí nuestro amigo y colega Joel Calleca, que hoy vino de muy yucateco, fíjate. Ni Nosotros, ¿no? nosotros. Los yucatecos venimos vestidos de... Sí, Yo lo hice para no desentonar, pero desentonar. muy bien, te distinguiste. Pues Muy ya bien. terminamos, si eres tan amable, Santiago, de despedir el programa. Claro que sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias a Joel por acompañarnos. Ya tiene la invitación hecha para que nos puedas ilustrar con otros temas que son de tu área de especialización, ¿verdad? Les recordamos que Reporte 10 se transmite por MXN Televisión, Ciudad de México a las 6 de la tarde, el estado de Quintana Roo a las 7 de la noche. Es un gusto, esperemos recibir sus mensajes. Ya tenemos 2, 3 mensajes que ¿Cómo presumir. no? Tenemos mensajes incluso del extranjero. Muchas gracias, Jorge, por tus comentarios. Una persona que nos escribió diciéndonos que le gustó el programa anterior, en donde la familia que vive de él aquí les dio ese tip para que vieran lo que fue el Buen Fin. Entonces, ojalá y les guste también este programa y nos escriban algún detalle por allá para saber si les está gustando, qué temas quieren que podamos continuar trabajando, ¿verdad? La próxima semana tenemos un tema muy interesante que es un tema local, que son los impuestos, contribuciones locales. Espero que nos puedan complacer con su presencia, con que nos estén viendo, nos estén escuchando y sobre todo, por favor, les encargamos, pónganos allá un texto para saber que el programa les gusta. Muy bien, pues muchas gracias, Santiago. Joel. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Pues hasta la próxima, mis estimados televidentes y amigos. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.